Como les decía, el de la ecuación de Bernoulli, esta ecuación es válida solamente en ciertos casos, ¿no es cierto? Primero, como ven ahí, clarito dice no en gases, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solo es para fluidos incompresibles, entiéndase, líquidos, ¿no es cierto? No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que agreguen o retiren energía del sistema, ¿sí? O sea, no puede haber bombas, motores, pistones, amortiguadores, bombas de ariete, nada que hagan nada con el fluido, ¿sí? Simplemente para tuberías. No puede haber transferencia de calor hacia o fuera del fluido. Perdón, ustedes saben que, bueno, que la temperatura hace que el fluido se dilate, se contraiga, y eso afecta la ecuación porque ya no es verídica, ¿no es cierto? Y no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. Entonces, esto en la vida real en especial es imposible que suceda, ¿no es cierto? Siempre hay pérdidas. Por lo tanto, siempre va a tener un error insignificante al utilizar esa ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, yo cuando usaré la ecuación de Bernoulli solo cuando requiero una estimación aproximada, ¿sí? Si quiero ya algo mucho más exacto, no puedo utilizar esta ecuación. Entonces, primer paso para utilizar el Bernoulli, obviamente debo saber qué es lo que voy a buscar. Segundo paso, necesito saber qué secciones eh, de las tuberías, ¿no es cierto? O sea, diámetros de las tuberías voy a tener, ¿sí? Generalmente, la segunda sección suele ser aquella en la que yo estoy calculando algo, sea el diámetro, sea la altura, sea la presión, ¿no es cierto? ¿Qué más necesito saber? Necesito saber la ecuación de la Bernoulli para las dos secciones determinadas en el sistema y es importante que se escriba en la dirección del flujo, ¿sí? O sea, del lado izquierdo, desde donde procede, y el lado derecho hacia donde va, ¿ya? Otra cosa bien importante, es más, voy a ponerle aquí en resaltador. Sea explícito al etiquetar los subíndices, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos en la ecuación de Bernoulli, permítame que me regrese, tengo B sub 1, B sub 1, Z sub 1, B sub 2, B sub 2, Z sub 2. Si yo no escribo bien los subíndices, me voy a confundir. Y si me confundo, pues voy a tener un cero y voy a estar en problemas. ¿Sí? Entonces necesito tener las cosas claras. ¿Ok? Am, ahí estamos. Entonces, ¿qué términos debo escribir claramente? Como les decía, la carga de presión, la elevación, la carga de velocidad. Debo estar claramente identificados, tanto la una como la dos. Siempre, esto es de matemáticas, siempre hay que simplificar lo más que se pueda la ecuación para poder resolverla de manera adecuada, ¿no es cierto? Una vez que ya tenga bien planteada la ecuación, pues la resuelvo de manera algebraica, sustituyo las cantidades que conozco y encuentro mi resultado, ¿no es cierto? Ojo, siempre debo tener cuidado con las unidades que estoy usando, ¿no es cierto? No puedo en una esquina comenzar a trabajar con pies y luego terminar en metros cúbicos o en centímetros y luego milímetros y saltarme, ¿no es cierto? Todo tengo que estar hablando del mismo idioma, la misma cosa, ¿no es cierto?
Creo que no nos alcanzó el tiempo para hacer este ejemplo en clase, así que lo hacemos ahorita mismo. ¿Qué dice? Que en esta figura tenemos el agua a 10 grados centígrados que fluye desde la sección 1 hasta la sección 2, que la sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y la presión manométrica en la sección 1 es de 345 kilopascales. La velocidad de flujo es de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta, tengo diámetro 1, tengo presión manométrica 1, tengo velocidad 1. Punto. La sección 2. ¿Qué tiene la sección 2? Tiene un diámetro dado, 50 milímetros, y tiene una altura. Dice que está 2 metros por encima de la sección 1, ¿sí? Suponiendo que no hay pérdidas en el sistema, calcule la presión 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo, como ven acá abajo, decir que tengo tanto del 1 como del 2, ¿no es cierto? Del 1 tengo diámetro 1, que es 25 milímetros, como ven, he copiado, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir esto aquí? Esto quiere decir z sub 1 es igual a 0, z sub 2 me dice que es 2 metros más alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo todo esto claro, simplemente reemplazo en la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Presión 1, tengo altura, tengo velocidad 1, también tengo el valor de la gravedad, obviamente, peso específico del agua, también, ¿no es cierto? Porque el problema nos dice, no nos dice el fluido. Bueno, dejamos sin peso específico. Del lado 2, presión 2, eso es lo que estoy buscando. Altura 2 y velocidad 2 también tengo, y la gravedad también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente despejando la presión 2, ¿no es cierto? Entonces, doy la vuelta a todo esto que está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿no es cierto? Y luego este que queda dividiendo este peso específico pasa a multiplicar. Entonces queda peso específico por, ¿no es cierto?, todo lo de adentro, que sería el original P1 sobre peso específico 1 más altura 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos altura 2 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy sacando factores comunes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo primero que si yo multiplico este con este, se van a simplificar, ¿no es cierto? Entonces puedo sacarle al P1 acá afuera, ¿no es cierto? Salió para afuera. Más todo lo que queda ahí adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda ahí adentro? El peso específico que no conozco todavía, más, si esto lo ordenamos, Z1 menos Z2, que sería 2 metros, ¿no es cierto? Más velocidad 1 que me da en el dato, que es 3 metros sobre segundo, menos velocidad 2, que era, tampoco conocemos, ¿sí? Tampoco conocemos. eh, bueno, entonces despejamos de ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos peso específico y tenemos velocidad 2 de incógnita. De ahí todo el resto, sí conocemos. Y la presión 2. ¿Qué podemos utilizar también? Entonces necesitamos otra ecuación. Necesitamos otra ecuación de respaldo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esa ecuación de respaldo? La que ya hemos estado usando todo el rato, ¿no es cierto? Caudal 1 es igual al caudal 2.
Entonces área por velocidad 1 es igual al área por velocidad, área 2 velocidad 2, ¿no es cierto? De esta despejo, ¿qué es lo que puedo despejar? El área, la velocidad 2, perdón, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo único que no conozco, ¿no es cierto? Entonces, despejo esto, me sale velocidad 2 es igual a velocidad 1 por área 1 sobre área 2. Entonces, ¿qué necesito aquí? Sé cuánto vale velocidad 1, ¿no es cierto? Me daban los datos. Si me subamos un poquito, 3 metros sobre segundo, ¿sí? Pero lo que no sé es área 1 ni área 2, entonces necesito calcular las áreas, ¿no es cierto? Calculando las áreas, ¿qué me va a dar? Área 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? ¿Cuál era el diámetro inicial? 25 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, pi por 25 al cuadrado sobre 4 me da 491 milímetros. Y lo mismo para el área 2, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro 2 de los datos nos da, aquí miren, 50 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, diámetro 2, 50 milímetros, es lo que estamos reemplazando aquí. Entonces nos da que el diámetro, el área 2 es 1963 y el área 1, 491 milímetros cuadrados. Ya tengo esas dos áreas, ¿qué tengo que hacer? Simplemente calcular la velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces multiplicando 3 por 491 y dividido por 1963 me da 0,75 metros sobre segundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es milímetros cuadrados sobre milímetros cuadrados. Se simplifican y queda simplemente en la medida de metros sobre segundo, ¿sí? En este caso, ¿pude haber transformado a metros? Sí, pude, pero daba la casualidad que aquí se simplificaban, entonces no me afectó, ¿sí? Tengo la velocidad 2. Volvamos a Bernoulli. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener presión 2 es igual a ¿qué? A presión 1 más peso específico del agua, 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, por ¿cuánto? Menos 2 metros, ¿no es cierto? Que era, ¿dónde estaba la ecuación de Bernoulli? Z1 menos Z2, ¿no es cierto? Z1 era 0, Z2 era 2 metros, ¿no es cierto? 0 menos 2 da menos 2. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, Ronald? No, ingeniero. Entonces apágale el micrófono. Ya te apagué. Listo. Entonces, como ven, es simplemente un reemplazo, ¿no es cierto? Estábamos aquí en la altura, menos 2 metros, ¿no es cierto? 2,0. Más 9 al cuadrado, menos 0,53 al cuadrado, que eran las eh, velocidades, ¿no es cierto? Tanto velocidad 1 como la velocidad 2 sobre 2 veces por 9,81. Listo. De ahí, ¿qué más? Simplemente es carpintería, ¿no es cierto? Resuelvo la fracción, de ahí le resto 2, a eso lo multiplico por 9,81 y eso le sumo 345 kilopascales. En conclusión, la presión 2 es 329 kilopascales. ¿Sí? Entonces, eso es la ecuación de Bernoulli. Ahora, hay una situación.
Eh, el siguiente tema es que vamos a comenzar a tratar de tanques, depósitos, boquillas que están expuestos a la atmósfera, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nos fijamos aquí, ese tanque tiene una valvulita, una toma de aire para que tenga presión atmosférica, ¿ok? Entonces, ¿qué le afecta a eso? Que cuando el punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión va a ser cero, ¿sí? Porque es la presión manométrica, no es la presión absoluta, ¿sí? La presión manométrica es igual a cero, porque va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Y el término de carga de presión puede cancelarse en la ecuación de Bernoulli, ¿sí? O sea que quiere decir que la presión uno va a ser igual a cero, ¿sí? Se considera que en la superficie de un tanque o depósito la carga de velocidad es cero y puede también cancelarse la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Aquí la velocidad aquí en la superficie del agua, ustedes se han visto que en los tanques pareciera que se está bajando el nivel del agua, pero le ven en la superficie y está ahí quietita el agua. Solo ven que baja, pero no ven que el agua se pone turbulenta, si es que hay unas hojitas por ahí flotando están quietas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que la presión en la superficie del tanque va a ser cero y que la velocidad también va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos ir simplificando un poquito la ecuación de la velocidad de Bernoulli, ¿ok? Ahora, cuando están en la misma tubería, también es otro caso interesante. Entonces, ¿qué dice? Bajo las condiciones de estos problemas, la velocidad será la misma a lo largo de la tubería, ¿sí? Siempre que la tubería sea del mismo tamaño, ¿no es cierto? Y tenga cargas de velocidad iguales en ambos lados de la ecuación. Entonces ahí yo puedo cancelar velocidad uno con velocidad 2, ¿no es cierto? Y siempre, simplemente va a depender de la altura. ¿Qué más? Ahora, da- lo único que nos queda, si se dan cuenta entonces, de este lado, nos quedaría la diferencia de altura, ¿no es cierto? Entonces, esta es la más importante para trabajar con las elevaciones, ¿no es cierto? Obviamente, si es que están a la misma altura, Z1 y Z2 son iguales, se van a cancelar, ¿no es cierto? Entonces, eso también tener en cuenta. Entonces, no podemos tener, imagínense un tanque que tenemos a la misma altura, con la misma tubería, unidos por la misma tubería y a presión atmosférica, ¿qué va a estar eso? Va a estar en equilibrio, ¿no es cierto? No se va a mover nada. Entonces, si nosotros queremos calcular alguna velocidad, alguna aceleración, cualquier cosa que necesitamos tener algo que tenga diferente de los dos lados, ¿no es cierto? Sea diferente altura, sea diferente diámetro de tubería, sea cualquier cosa, ¿sí? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, ingeniero, sin ninguna novedad. Ya, bacán. Em, Listo, entonces leamos qué dice ese problema, ¿no es cierto? El que está ahí a continuación. ¿Qué dice? Dice que este ejemplo tenemos un sifón, ¿no es cierto?
que se utiliza para sacar agua de una piscina, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que están viendo ahí, están viendo el gráfico de una piscina y que tenemos ahí una tubería que saca esa agua de esa piscina, ¿sí? Entonces, ese tubo de ese sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una boquilla de 25 milímetros de diámetro. Obviamente, en Bernoulli no debemos tener pérdidas, entonces suponemos que no tenemos pérdidas. Y vamos a calcular la rapidez del flujo a través del sifón y en los puntos B y E, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos B y E? Punto B está aquí, ¿no es cierto? B, C, D y E está acá. ¿Sí? Esos dos puntos vamos a calcular la presión manométrica. Perdón. Listo. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿qué, qué va a pasar en la presión 1, en el lado de la piscina? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a estar expuesta a la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la presión va a ser igual a la atmosférica. La presión manométrica va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esta, nos está diciendo las dos cosas, presión y velocidad, son cero, ¿no es cierto? Entonces, presión de A, cero, velocidad de A también es cero, el punto A. ¿Ok? Ahora veamos en el punto F. ¿Por qué? Porque los datos nos da la altura hasta el punto F, ¿no es cierto? Entonces, en el punto F, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otra vez que la presión manométrica va también a ser cero, porque es una salida, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Tenemos que esta altura va a ser de 3 metros hacia abajo, ¿sí? Perdón. Entonces esto va a ser de menos 3. Ya, ahí está más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que plantear la ecuación de Bernoulli de entrada, ¿no es cierto? Presión de A sobre peso específico más dos veces la altura de A más velocidad de A al cuadrado sobre dos veces gravedad es igual a presión final, presión en el punto F, perdón, sobre el peso específico más altura de F más velocidad final al cuadrado sobre dos veces la gravedad. ¿Ya? Planteamos esa ecuación de Bernoulli. ¿Qué tenemos en cero? Tenemos la presión de A, que es cero, ¿no es cierto? Entonces no nos interesa el peso específico de ese lado, ¿por qué? Cero dividido para lo que sea, cero. La velocidad de A también es cero, entonces como ven también se tacha velocidad de A cuadrado, también se elimina. Entonces de este lado, ¿qué nos queda? Solo nos queda la altura de A, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué va a ser igual? Igual a la altura, presión final también va a ser cero, entonces me queda simplemente la altura de F en el punto F y la velocidad final sobre dos veces la gravedad. Entonces, ¿qué puedo encontrar de ahí? ¿O qué datos son los que yo tengo? Tengo la altura de A, no tengo, pero tengo la altura de A menos la altura de F, va a ser 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, eso sí tengo.
Entonces, despejando, como les decía, simplemente tengo altura, tengo la velocidad. Despejando, ¿qué puedo calcular? Simplemente la velocidad final, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa al otro lado, ZA menos ZF, y luego dos veces gravedad que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Como es velocidad final al cuadrado, le saco la raíz de los dos lados y me queda así, ¿no es cierto? O sea, esta es velocidad final al cuadrado, saco la raíz, se me simplifica, ¿no es cierto? Ya, más claro. Como dijimos, la altura de A menos la altura de F son una diferencia de 3 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad de F es igual a 3 metros por 2 veces por la gravedad. Velocidad final es de raíz de 58.9 metros sobre segundo o 7.63 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ok, entonces tengo el, la velocidad final. ¿De qué me sirvió eso? Porque ya con eso yo puedo calcular las velocidades, puedo calcular el caudal. Yo como sé que el caudal es igual en todo lado, con ese caudal y los diámetros, puedo ir calculando las velocidades en todos los lugares que yo quiera. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a aprender esto ya. Entonces, dicho eso, ¿qué tenemos? Tenemos que el caudal es igual al área en el punto F por la velocidad en el punto F. Como habíamos dicho, el área en el punto F era 25 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Los 25 milímetros al cuadrado por pi dividido para 4, eso me da 491 milímetros cuadrados. ¿Sí? De ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esos milímetros cuadrados, trabajar en metros, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando el resto de cosas en metros. Entonces tengo que dividirle para 1.000.000, ¿no es cierto? Me da 3.77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el caudal de ese tubo, ¿sí? Ahora, yo acabo de encontrar la velocidad y la presión y todo aquí, en el punto F, ¿no es cierto? Necesito sacarle en el resto de puntos. Entonces vamos a calcularle primero en el punto B, ¿no es cierto? En el punto B, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar todo otra vez, pero con los datos de B, ¿no es cierto? Presión de B, no conozco, pero esta velocidad de B sí puedo conocer. ¿En base a quién? En base viene del caudal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Si ustedes ya conocen el caudal, simplemente cogemos el diámetro, el área de la sección de la tubería, lo dividimos y ya tengo la velocidad, perdón, la presión en el punto B. Sí, la velocidad en el punto B, perdón. Entonces, ¿qué hago? Reemplazando, si se dan cuenta, va a ser la misma, va a quedar la misma forma de la ecuación, simplemente los valores son los que cambian, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el punto A y el punto B, si vemos en la gráfica, el punto A y el punto B están a la misma altura, así que esa diferencia también va a ser cero, ¿no es cierto? Am, ya, siempre me pierdo dónde estamos. Esta parte
Entonces se hace 0 porque es la misma altura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? El peso específico menos la velocidad v al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no es cierto? Ahora, como les decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la ecuación del caudal para coger el área de v por velocidad de v, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, velocidad de v es igual a caudal sobre área del punto B. Por lo tanto, ¿qué? Despejo de esta ecuación, ¿no es cierto? Yo ya sabía que el caudal es 3,77 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y yo ya sé que el área de la tubería era 20 milímetros, ¿sí? Eso me lo daba en los datos. Perdón, 40 milímetros. Mm, 40 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, ojo, aquí 40 milímetros de diámetro. Pero esto es el radio, ¿no es cierto? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el uno mide 40, el otro va a medir 20. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos, ¿no es cierto? Velocidad de v, 3,77 por 10 a la menos 3, ¿sí? Dividido para 1,27 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo. Eso me va a dar que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo en 3 metros sobre segundo, perdón, en ese punto B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a... ¿Qué teníamos? Habíamos sacado la velocidad de B y esa velocidad de vuelta le volvemos a meter en la ecuación inicial de Bernoulli, ¿no es cierto? Peso específico del agua, ya sabemos, la gravedad también, ¿no es cierto? Entonces, simplemente despejando podemos sacar que esta parte de aquí, velocidad v cuadrado sobre 2g, es 0,459 metros. ¿Sí? Listo. Ok. Pude haber sacado de aquí también velocidad v simple, ¿no es cierto? Pero ese no era el punto de ahorita. ¿Sí? El punto era encontrar la velocidad en v. ¿Para qué? Para en base a esa velocidad de v poder encontrar la presión, ¿no es cierto? Listo. Entonces simplemente aquí hacemos velocidad de v cuadrado sobre 2 veces gravedad, 3 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es este pedacito de aquí, ¿no es cierto? De Bernoulli. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo simplemente el cálculo afuera para ver en qué me queda, ¿sí? 3 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado por segundo sobre 2, 981 cuadrado, me da 0,459, como les había dicho. Y esta vuelta le vuelvo a meter dentro de la
ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Otra vez a Bernoulli. Peso específico, 981 kilonewtons sobre metro cúbico, ya no sabemos de memoria eso. Estas z se hacían cero, y esto de aquí, velocidad v sobre 2g, que es lo que habíamos calculado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? 9.81 por menos 4,59, ¿sí? Multiplicando eso nos deja que la presión de B es de menos 4,5 kilopascales, ¿no es cierto? Menos. Entonces, ¿en qué punto está eso? Y a ver si tiene sentido. Está diciendo que aquí en el punto B la presión es negativa de 4,5 kilopascales. ¿Tiene sentido? Sí, porque debe haber una succión para que el agua pueda estar subiendo por esa tubería y luego bajando, ¿no es cierto? Entonces, está bien. Tiene sentido al menos. Es una presión negativa o un vacío. Listo. De ahí que, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular, por ejemplo, el punto C, ¿no es cierto? El punto C es un punto que está más arriba, ¿sí? Porque de ahí tenemos que seguir el caminito, ¿no es cierto? Entonces, el punto C es un punto que está más arriba, como les digo. ¿Qué podemos hacer? Literalmente la misma, ¿no es cierto? Podemos hacer eh, presión de A, eh, presión de A más velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, sobre el peso específico, ¿no es cierto? Más Z de A es igual a presión de C más velocidad de C cuadrado sobre 2 más la altura de C, ¿no es cierto? Y seguir reemplazando para C, para D, para E, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esa parte creo que les quedó de tarea en la casa para encontrar eso, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos encontrando el punto B, falta del punto E, ¿no es cierto? El punto E está abajo, a ver si es que es la misma presión del punto F, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué es el teorema de Torricelli? El teorema de Torricelli es una derivación de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? ¿Qué es lo único que nos dice? Que en este ejemplo, miren que también está, por ejemplo, aquí con presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, en esta clase de tanques que yo tengo una llave de agua y que sale el agua, pero no está cerrado, sino tiene un ingreso de aire, ¿sí? Puedo modificar esta ecuación de Bernoulli porque la presión 1 y la presión 2 son cero y la velocidad 1 también es cero, ¿no es cierto? Entonces, si esto es presión 1 es cero, velocidad 1 es cero, presión 2 es cero, ¿qué me queda? Me queda que la altura 1 es igual a la altura 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿No es cierto? Despejando la velocidad, ¿qué me va a quedar? Porque las alturas siempre las voy a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Z1 menos Z2, ¿cierto? Por 2 veces la gravedad es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Sacándole la raíz de eso, me queda esto de aquí, ¿no es cierto? Velocidad 2 es igual a raíz de todo eso, ¿no es cierto? 2 veces gravedad por Z1 menos Z2. ¿Sí? Ahora este Z1 menos Z2, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a la altura, ¿no es cierto? La diferencia de altura, que se llama
h, ¿no es cierto? Entonces, en vez de escribir raíz de 2g por z1 menos z2, simplemente es raíz de 2g por h. ¿Sí? ¿Cómo está acá? Entonces, para el tanque este que está aquí en el dibujito, utilizando Torricelli, vamos a utilizarla para saber la velocidad cuando la altura del tanque de líquido es 3 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar, ¿no es cierto? 2 por 9,81 por 3 metros es igual a 7,63. Ahora si fuera en pies, si fuera 3 pies, ¿cómo quedaría? Velocidad 2 es igual a ¿qué? La raíz de 2 veces por la gravedad, ¿no es cierto? Pero la gravedad, ¿cuánto es la gravedad en pies? 32.2. Pies sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Por la altura, que sería 3 pies. ¿No es cierto? Velocidad 2 es igual a ¿qué? Bien, 2 por 32.2 por 3 a la raíz de 193,2 pies cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a 13,9 pies sobre segundo. ¿Sí? Entonces, aunque ya ustedes son experimentados en el cálculo y hemos hecho bastante, pero dependiendo del valor de la gravedad que yo coja del sistema, me va a salir un número diferente, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo decir 3 pies que 3 metros. Y no puedo poner acá 3 pies, ¿no es cierto? Tengo que utilizar el mismo sistema. Entonces, valga la redundancia, aunque ya creo que ustedes lo dominan, pero cuidado con esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pide? Para este tanque que acabamos de sacarle con esta medida, ¿no es cierto? Me pide que calcule la velocidad del flujo desde la boquilla y la rapidez de flujo para un rango de profundidad entre 3 y 5 metros a intervalos de 50, de medio metro, 0,50 metros, ¿no es cierto? En la boquilla el diámetro del chorro es de 50 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Primero voy a utilizar la altura, que es igual a 3 metros, ¿sí? Entonces voy a coger velocidad 2 es igual raíz de 2 gravedad por altura, ¿no es cierto? Entonces esto es 2 por 9,81 por 3, ¿sí? Entonces 2 por 9,81 por 3 igual 58,86. La raíz 7,67. ¿Sí? Que es el mismo 7,67 que ven que lo calculamos acá, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tengo que calcular la rapidez de flujo, ¿no es cierto?
Esto es lo que estoy buscando. Rapidez de flujo, o sea, el caudal. Es igual a cuánto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo calcular, ¿no es cierto? Puedo calcular el área del círculo, que es igual a ¿qué? A pi por diámetro al cuadrado sobre cuánto. ¿Recuerdan la ecuación del círculo? Dividido para 4. Muy bien. Gracias, Ed. Listo. Entonces, con esta área, ¿no es cierto? Me dice que tengo 50 milímetros. Entonces hago área es igual a pi por 50 milímetros. Esto es 0,0 centímetros 50, ¿no es cierto? Metros sobre 4. ¿Cierto? Esto es igual a ¿qué? ¿Dónde está mi calculadora? Pues vamos a cogerle mm, a coger punto 0,50 al cuadrado para 4. Esto es por 0,000625. Listo, por 3,1416 más o menos. Ay, perdón, por 3,1416 me da, carambas, me da un valor exactamente de 0,0019635, ¿no es cierto? 19,635 milímetros, metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, eso es el mismo valor que está aquí en esta tabla, si se dan cuenta. Entonces, ahí en los apéndices, en la consulta que les mandé a hacer, también si quieren evitarse estar calculando los diámetros y las áreas, hay esta tabla de unidades del sistema internacional en la que calculan tanto diámetros de milímetros o en metros, cuánto es el área del círculo, ¿no es cierto? Este es el área del círculo. Ya, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo con pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pueden usar la tabla, ¿sí? Simplemente, ojo que hay que ver bien las unidades, ¿no es cierto? Las que yo necesito utilizar. Cualquiera de los dos casos, caudal 1 es igual a 0,0019635 o 1,9635 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Da lo mismo. Por la velocidad 2, que era 7,67, ¿sí? Multiplicando, el caudal me da 1,51 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Me está diciendo que va en un rango de profundidad de 3 metros hasta 0,50 metros. O sea, va decreciendo y en un intervalo de medio metro, ¿no es cierto? O sea,
Esto que calculé ahorita lo hice para 3 metros. Entonces ahorita debería poder calcular también, pero para una altura de 2,5, ¿no es cierto? ¿Cuánto me daría esa velocidad 3? Ojo que el área ya la tengo, ¿no es cierto? Entonces primero calcúlenle cuánto me quedaría. Raíz de 2 por gravedad por 2,5 metros. ¿Cuánto me da? Y esto sería 1,9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por lo que ustedes me digan. A ver, vamos a coger uno al azar, ¿no es cierto? Vamos a quién dice aquí. ¿Qué dice? Renzo Damián. ¿Cuánto me debería dar ahí? ¿En dónde, profe? En lo que estoy diciendo, pues no pones atención. La velocidad 3, raíz de 2 por gravedad por 2,5 metros. Ya lo calculo, pero. ¿Cuánto sería? Esto sería, A 7, ¿cuánto? 7. Cerrados. Sí, cerrado, 7.0035. Ya. Esto sería que metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces 70035 metros sobre segundo. Entonces el caudal 2 multiplícale eso que sacaste por 1,9635 por 10 a la menos 3 Da 0.01375. metros cúbicos sobre segundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta tablita de aquí, este 1375 se puede redondear a 0,138, ¿no es cierto? Y luego le corro dos lados la coma, me queda perdón, 1,38 por 10 a la menos 2, ¿sí? Que es de este mismo 1,38 por 10 a la menos 2, tenemos en esta tablita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Esta tablita ya se está haciendo ese cálculo una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Y si yo quiera sacar aquí poniendo la profundidad, ¿no es cierto? Hiciera un dibujito y acá la velocidad que está del un lado la velocidad del chorro y del otro el caudal, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar una curva como la que está acá. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar una curva, sea velocidad del chorro versus la profundidad, y me va a dar esta curva. O puedo sacar la curva de la rapidez del flujo versus la profundidad y me va a dar la misma curva. Sí, eso es lo que me está queriendo decir
con esa doble escala en el Y. ¿Ok? Entonces, como ven, no es lineal, es medio parabólico, ¿no es cierto? Mientras más sea la diferencia de altura, va cambiando, pero mientras menor sea la diferencia, se va acelerando esa situación para tener en cuenta. Misma historia yo puedo utilizarle para diferentes eh, situaciones, ¿sí? Puedo, es que ya. Puedo, por ejemplo, como le ven en el dibujito de aquí más abajo, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un tanque y aquí tengo una tapa que alguien la abrió y comienza a desfogarse la presión que está ejerciendo ese líquido. Se hace como una pequeña pileta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, ese chorro, la punta de ese chorro, en teoría, va a alcanzar la altura de la altura del líquido que esté adentro de del tanque. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras conforme vaya bajando el líquido, va a ir bajando la altura del chorro también, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo calculo la velocidad con la que está saliendo ese chorro de agua? Otra vez, Torricelli, ¿no es cierto? Velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cuál altura? La altura del, del tarro, ¿no es cierto? De lo que le contiene. Y ya está encontrada esa situación, ¿sí? Aquí está más explicado para hacerle, ¿no es cierto? Entonces me dice, con base en un sistema similar al que se muestra en la figura, ¿no es cierto? Calcule la presión del aire requerida por encima del agua para que el chorro se eleve hasta los 40 pies con desde la boquilla con una profundidad de 6 metros. Entonces, ya estoy cogiendo esa ecuación de Bernoulli y de Torricelli y le estoy torciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo solo tengo aquí 6 pies de altura. Entonces yo no puedo utilizar directamente la de Torricelli porque la de Torricelli es solo en base a la gravedad. O sea, solo llegaría un chorrito hasta aquí de 6 pies, no de 40 como está en el dibujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar Bernoulli, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está preguntando? La presión del aire inicial, ¿no es cierto? Esto es P1. Entonces, P1, que es lo que estoy buscando, ¿cierto? Sobre el peso específico más la altura de este recipiente, 6 pies, ¿no es cierto? Más la velocidad 1. La velocidad de la superficie de este tanque es 0, ¿no es cierto? Se simplifica. Tiene que ser igual a qué? A la altura final del chorro, ¿no es cierto? Entonces, en la altura final del chorro, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener presión, por eso ya no va a seguir subiendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ponerle, ya no tiene presión, por eso ya no sube, ¿no es cierto? Entonces, la presión 2 va a ser eh, 0. La altura 2, ¿cuánto va a ser en total? 40 pies, ¿no es cierto? Y la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces gravedad, la velocidad 2 es algo que yo tengo que despejar, ¿sí?
Entonces, despejando esa velocidad 2, ¿qué me va a dar? Velocidad 2 es igual a raíz de el teorema de Torricelli, ¿no es cierto? 2 por gravedad por altura. Necesito calcular esa velocidad a la que le voy a lanzar para que logre llegar hasta allá arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Velocidad 2, raíz de 2 por gravedad. Perdón, despejo esto, ya me hice bolas. Despejo, ¿qué estoy buscando? La velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces tengo un poco de cosas que La velocidad 2. sí, se me hacen cero, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estoy buscando. Voy a despejar la velocidad 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que no sea velocidad 2 le paso al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo de original? Hagámosle, hagámosle acá al ladito para no confundirnos, ¿no? Carambas. Cogí el corte de esta máquina. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener de velocidad 2? Vamos a tener presión 1 sobre peso específico más altura 1, ¿no es cierto? Menos altura 2, ¿sí? Y todo esto por 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, es lo mismo que está en la segunda, ¿no es cierto? Aquí me he comido un corchete nada más. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? Le saqué la raíz de los dos lados. Ahora, presión 1 sobre peso específico me da la gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué era el peso específico? ¿Se acuerdan? Ese era peso sobre volumen, otro digo. Peso, Peso específico. peso sobre volumen, ¿no es cierto? Peso sobre volumen. Ya. Eh, y la presión es igual a ¿qué? La presión es igual a fuerza Fuerza sobre, sobre área. Sobre área. sobre área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Si tengo presión sobre peso específico, me quedaría fuerza sobre área sobre peso sobre volumen, ¿no es cierto? ¿Qué es, qué es la fuerza? ¿A qué equivale? Equivale al peso, ¿no es cierto? Entonces, estos dos se nos simplifican porque la fuerza y el peso es igual en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Medios con medios, extremos con extremos. Me queda volumen sobre área, ¿sí? Y volumen sobre área, volumen en qué está en metros cúbicos, ¿no es cierto? Y área está en metros cuadrados, ¿no es cierto? Simplifico y ¿qué me queda? Metro. Metros, ¿no es cierto? Entonces, ahí se me simplifica esa situación, ¿ok? Listo. Entonces déjenme borrar todo ese desmadre que hicimos aquí para lanzar alguno en el PDF. Tararararararara. Ya.
¿Esto de acá también le borro o si está, o si sirve de aclaración? Yo creo que le borramos, ¿no? Adiós. Ya. Entonces, volviendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? A la final del día, la velocidad 2 se me transformó al teorema de Torricelli, ¿sí? Ok, entonces, y esto se me hacía altura, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo despejar aquí? Estoy queriendo despejar la presión 1, ¿no es cierto? Entonces la presión 1 me quedaría presión 1 sobre el peso específico más la altura. eh, Tiene que llegar hasta los 40 pies, ¿sí? Ahora, volviendo a la ecuación de Bernoulli inicial, ¿no es cierto? A esta ecuación de acá, ¿sí? O a esta de acá, lo que quieran ustedes llamarle. ¿Qué va a pasar? Que no es solo los 40 pies lo que yo quiero calcular, y lo que yo quiero calcular es de los 6 pies hasta los 40 pies esa altura, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy poniendo 40 menos 6 pies. 40 menos 6, 34. Entonces la presión 1 es igual al peso específico por 34 pies, ¿no es cierto? Se está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar, ¿sí? ¿Cuál es el peso específico del agua? 62,4 libras sobre pie cúbico, ¿no es cierto? Entonces esa es la presión. De ahí que, ¿qué le hago después? Simplemente le estoy pasando aquí a pulgadas, ¿sí? Esto es en pulgadas. Y esto de acá está en pies, ¿no es cierto? 62,4 por 34. Y ya. Entonces ahí queda esto.